Entonces, continuando, vamos a pasar a los sobrecimientos. En el capítulo OE 2.2.6 del reglamento de metrados en obras de edificaciones, constituye la parte de la cimentación que se construye encima de los cimientos corridos y que sobresale de la superficie del terreno natural para recibir los muros de albañilería. Sirve de protección de la parte inferior de los muros, aísla el muro contra la humedad o de cualquier otro agente externo. Su unidad de medida es metros cúbicos para el concreto y para el encofrado es en metros cuadrados, para el encofrado y desencofrado. Esta es la parte del sobrecimiento, como podemos apreciar acá en la imagen. Su norma de medición: el cómputo total del concreto es igual a la suma de los volúmenes de concreto de cada tramo. El volumen de cada tramo es igual al producto del ancho por el alto y por su longitud. Para tramos que se cruzan se tomarán la intersección una sola vez. El cómputo total de encofrado y desencofrado se obtiene sumando las áreas encofradas por tramos. El área de cada tramo se obtiene multiplicando el doble de la altura del sobrecimiento por la longitud del tramo. Como vemos acá, los sobrecimientos dice: cuando se termine de vaciar los sobrecimientos se deberá rayar la parte superior con un clavo para que el mortero de la primera hilada pegue bien y de esta manera se logre una buena adherencia. Podemos apreciar prácticamente lo mismo que se hacía con la cimentación. Como vemos acá, nos dice que los sobrecimientos van entre columnas. Es de la forma correcta como se debe hacer el vaciado del sobrecimiento. El sobrecimiento no tiene que atravesar la columna, ya que la columna no tiene un sobrecimiento. Al no tener sobrecimiento, la columna va a agarrar y va a ser metrada la columna de la parte superior de la cimentación hasta la parte inferior de la viga. Ya puede ser una viga peraltada o una viga chata, en la cual además también esta columna va a tener una mayor resistencia de concreto, ya que tiene acero. Es por esa razón. Esta es la forma correcta de cómo se debe hacer el llenado del sobrecimiento, no como en esta otra que está atravesando la columna. Entonces, como podemos apreciar acá, el vaciado del concreto. Dice: nótese que se coloca un encofrado para la columna porque las columnas van entre los sobrecimientos, como podemos apreciar acá. Para el encofrado vamos a utilizar solamente este encofrado, uno o dos lados, ya que esto de acá no se toma en cuenta, ya se detalla en los análisis de precios unitarios. Ahí está la forma correcta como debe quedar el vaciado de concreto de sobrecimientos. Entonces vamos a pasar a hacer el metrado. Esto de acá también se trabaja por ejes, que van entre los ejes. Ahora, como vemos acá, nos dice que el sobrecimiento es de un concreto de mezcla de 1 en 8 más el 25% de piedra mediana de 3 pulgadas. Ya sabemos que 1 en 8 nos quiere decir que por cada bolsa de cemento van a entrar 8 bolsas de hormigón. Entonces vamos a pasar a hacer el metrado. Esto también se trabaja por eje. Entonces vamos a coger del eje A entre 1 y 2. No podemos coger de entre 1 y 3, ya que este corte H tiene una mayor altura. Entonces para esto nosotros vamos a coger, ya no cogemos, ya sabemos, esta columna, no vamos a considerarlo ya. Entonces vamos a tomar solamente la distancia desde acá, en la parte exterior de la columna, en la cual tenemos 2 metros 1 de largo. Sabemos cantidad, como vamos a hallar el concreto, va a ser cantidad 1. Su largo teníamos que nos dice que es 2 metros 1. Vamos a ver el ancho. Para eso nos vamos al detalle 1, que nos dice que es el corte 1. Vamos al corte 1, y en el cual su ancho va a ser el ancho del muro, como podemos apreciar acá, que nos dice, pero sabemos que 15 centímetros nos dice, pero los 15 centímetros es ya que no existe un ladrillo
con dimensiones de 15 centímetros. Es por esa razón que nosotros vamos a considerar este ancho, el ancho que nos dice acá el ladrillo, el cual nosotros vamos a emplear, que nos dice que es de 13 centímetros. Entonces no va a ser 15. Al momento de nosotros revestirlo, nuestra rajear va a llegar a los 15 centímetros. ¿Por qué? Porque como vemos, este es prácticamente el ladrillo de soga, esta que trabaja de soga. Entonces va a ser 13 centímetros de ancho por la altura que nos dice que es 55 centímetros. Entonces va a ser de ancho 13 centímetros y de altura 2.55. Ahora pasamos al siguiente eje, que está en el mismo eje AA, pero ahora va a ser de 2 a 3. Cogemos esta distancia hasta acá, el cual tenemos que es 2.34. Entonces vamos y colocamos que es 2.34. Su ancho ya sabemos que va a ser 0.13, ya que todos son los ladrillos de soga. Estos muros son de soga todos, como podemos apreciarlo. Vamos al corte H, que el sobrecimiento nos dice que es de 65 centímetros. 65 centímetros. Esto vamos a jalar todo, ya que nos dice que es el ancho de el muro es de soga. Vamos a pasar al eje A entre 3 y 4, considerando, como vemos acá no tenemos columna, vamos a ir de 3 a 4, el cual tenemos 4 metros 35, 4.35, el ancho 13 centímetros ya sabemos, por la altura que es el corte 1, que es 55 centímetros. Acá es 55, este de acá es 55, este de acá sí tiene ya 30 más 10 centímetros, tiene 40 centímetros. Y acá también tiene 45 centímetros en el corte 4. Como es el corte 1, va a tener el mismo que el anterior, que es 0.55. Continuamos, nos vamos al eje AA entre 4 y 6. De 4 a 6 nos dice que tenemos 2 metros 20. 2.20, su ancho ya sabemos. Vemos qué tipo de corte es corte 4-4. Su altura va a ser 45 centímetros. 45 centímetros. Ya sabemos que esta es la altura del sobrecimiento. Estamos considerando los 30 más los 10 más los 5. Sería 45. Entonces quiere decir que acá hay 10 centímetros. Entonces vamos a continuar con el eje A entre 6 y 7. Eje A entre 6 y 7. .57. Tenemos de largo 3.57 y su altura, vamos a ver el tipo de corte, es corte 1, su altura es 0.55. Seguimos en el eje AA, pero ahora vamos de 7 a 8. 3.48 de largo. 3.48. Vamos a ver el tipo de corte es 1. Entonces su altura va a ser 0.55. Vamos del eje B entre 1 y 3. Eje B entre 1 y 3. Entonces vamos a coger de acá. Ahora sí, hasta acá. Ahora sí, no la columna, solamente el sobrecimiento. Esta parte que estamos viendo, esto en rojo, desde acá es el sobrecimiento. Todo esto es el sobrecimiento. Entonces tenemos de largo 4.35. 4.35 de ancho. Vemos qué tipo de corte es el corte 2. También va a tener el mismo ancho.
alto, 3.55. Seguimos con el eje B entre 3 y 4. Vamos a considerar esta partecita de acá nada más. Podríamos considerarlo esto de acá y esto de acá. Vamos a considerarlo desde acá hacia arriba, ya que al momento de metrar los horizontales vamos a coger todo eso. Entonces vamos a ir hasta esta parte y también esta parte y esta parte. Ahora vamos a ver qué nos dice acá, que vamos a coger el eje BB entre 3 y 4. El 3 y 4, entonces vamos y acortamos. Pero como podemos apreciar acá, acá también al tener una puerta tiene también un sobrecimiento, que es el corte 3.3. Para las puertas es el corte 3.3, como podemos apreciar acá, que es de 40 centímetros de altura. Entonces vamos a primero a considerar, vamos a poner acá corte 2.2. A ver, vamos acá, copiar y insertar. Vamos a utilizarlo, vamos a colocar corte 2.2. Acá vamos a considerar corte 3.3. Entonces vamos a agarrar primero el corte 2.2, que es de sobrecimiento, que es de mayor altura, tiene 35, más eso, más esto, más esto. Entonces va a ser 70.70 más .35 más 1.55 más esta partecita de acá, que es 35 centímetros, que es 2,95 m. 2.95. Su altura va a ser corte 2. Su altura es 55 centímetros. Vamos a pasar ahora el mismo eje, solamente que en los cortes 3. Por ejemplo, acá tenemos corte 3. Entonces para eso voy a ir de acá hasta acá nada más. 70 más este ancho de la puerta también, que es 90. Entonces vamos a tener 70 más 90 son 1,60 m. 1.60. Su altura ya va a cambiar, como es un corte 3 que está en la puerta. Su altura va a ser los 30 centímetros más los 10 centímetros que se encuentra acá, que llega hasta el falso piso. Entonces va a ser 40 centímetros. 40 centímetros. Entonces continuamos con el eje ahora 4BB entre 4 y 6. Entonces vamos y acotamos de acá hasta acá, en la cual tenemos 2,75 m. Tenemos 2.75 y su altura corte 2.2, que es 55 centímetros, que es punto 55 centímetros. Ahora vamos a hacer este trazado para saber qué es lo que estoy usando. Ahí, ahora vamos a ir con el eje C, CC entre 6 y 7. Vamos a ir acá. CC nos dice entre 6, 6, 7, 7 y 8, 8. A ver, vamos a agarrar acá un corte 2, pero también tiene corte 3.
vamos a ir desde 6 hasta acá, hasta 88, 6, 6, 7, 7 y 8, 8. Entonces vamos a callar primero los cortes 2, 2, que son acá, y ese está de acá, el cual vamos y acotamos 2 metros 73 y 2.73 más 2.82, 5 metros 55 de largo, en corte puro 2.2, 5.55. Tenemos corte 2.2 de su altura, 0.55. Vamos a pasar a los cortes 3.3, en los cuales se encuentran las puertas. 85 y 85. Entonces tenemos 1,70 m de largo, 1.70, y su altura, ya sabemos que corte 3.3 tiene 40 centímetros de alto, 40 centímetros de alto. Ahora nos vamos al eje C', el cual el eje C' se encuentra acá, de 6 a 7, pero corte 2.2, y acá va a tener corte 3.3. Aquí nos vamos acá, se considera este de acá hasta acá nada más. Un metro 88 de largo, su altura, tipo de corte, con el medianero va a ser 55 centímetros, 22.55 centímetros. Ahora para los cortes 3.3, que se encuentra acá, la puerta, el servicio higiénico, el cual tiene 83 centímetros, 83 centímetros, y su altura, que es 40 centímetros en el corte 3.3. Ahora pasamos al eje DD. Eje DD, en el cual vamos a considerar esto acá. Eje DD entre 1 y 2. Eje DD entre 1 y 2, a ver, vamos a ver. Nos dice que tenemos un largo de 1,73 m, 1.73. Vamos a hallar su altura, corte 4.4, tenemos 45 centímetros de alto, ya sabemos 13 centímetros es de ancho, 45 centímetros ancho, 3 centímetros, porque es un muro de soga. Ahora pasamos al siguiente eje, que es el eje DD. Entre 2 y 3 tenemos un largo de 1,80 m, 1.80, y vemos el tipo de corte que tiene, que es 1. Al ser el corte 1 es de altura 0.55. Vamos al eje entre DD entre 3 y 4. Entre 3 y 4, que es 4 metros 5. 4.5, corte 1.1, que es 0.55 de alto. Vamos a poner DD entre 4 y 6 prima. DD entre 4 y 6 prima. Estamos considerando todo de 4 a 6 prima. Va a ser 1,36 m más 3,30 m más 1,36 m, que va a ser
4 metros 66 de largo, 4.66 de largo. Vemos tipo de corte que es 1, el cual es 55 centímetros. Seguimos en el eje de 6' a 7'. Vamos a considerar de acá a acá y de acá a acá. Tenemos 1,41 m más 80, serían 2,21 m, serían 2.21. Vamos a ver el tipo de corte que tiene, el corte 1, que es de 0.55 de alto. Nos vamos al eje DD entre 7' y 8. Tenemos de largo 2,11 metros. Sabemos su ancho es 13 centímetros y tiene el corte 4, el cual es 45 centímetros de alto. 45 de alto. Ahora vamos a pasar a los ejes horizontales. Sabemos, como todos son muros de soga, van a ser 3 centímetros. Pasamos a los ejes horizontales en los ejes X. Como vemos acá, tenemos corte 3,3. Y como vemos, el corte 3,3 tiene de altura de sobrecimiento 40 centímetros. Entonces vamos y recortamos su largo. El 80. Entonces vamos del eje 1,1 entre A y B, que tenemos 2,40 m. Eje 1,1 entre A y B tenemos de largo 2.40. Y de altura, corte 3,3, que es 30 más 10, 40 centímetros. Tenemos 40 centímetros. Para el próximo también va a ser 40. Va a cambiar solamente la altura, ya que tiene el mismo corte 3,3. Sería 80 más 2 metros, serían 2,80 metros de largo. Ahora nos pasamos, como no hay acá sobrecimiento en el eje 2, nos pasamos al eje 3. El eje 3 entre A y B. Vamos y acotamos de acá a acá. ¿Cuál tenemos? 1,60 m de largo. Entonces, 1,60 m de largo. Su ancho es 13 centímetros y vamos a ver el corte H. Tiene de altura 65 centímetros. Seguimos en el corte 3,3. Ahora vamos a ir del corte de B a D, corte 2,2. De B a D, en corte 2,2. Vamos y cortamos. Tenemos 2,5 metros de largo. Y como el corte 2,2 es de 0.55 de alto, vamos a ir a ver este corte 3,3. El ancho de esta puerta, ¿de cuánto es? Es de 90 centímetros. 90 centímetros de largo por su altura, que ya sabemos que es el corte 3,3, que es 40 centímetros. Ahora vamos a pasar eje 3' entre A y B. Eje 3', ya se había hallado todo anteriormente. Entonces vamos a considerar de acá nada más, que es 2,45 m de largo. Vamos a ver el tipo de corte, es 2,2, entonces su altura es 0.55. Pasamos al eje 4,4, que es 1,60 m, 1,60 de largo, por el tipo de corte, que es corte 2,2, que ya sabemos que es de altura 0.55.
seguimos en el eje 4. Ahora acá, como vemos, su sobrecimiento es por 3,3, o sea que va a tener una altura de 40 centímetros. Acá nada más está la columna, 2,95 metros. Su altura que va a ser 40 centímetros. Continuamos con el eje 6,6 entre 6,6 entre A y B. Entonces acá está acá la placa, tenemos 2,40 metros de largo y su altura, tipo de corte 2, es 0,55. Pasamos al eje 6' entre entre 6 y C'. Acá era entre eje 6. A ver, vamos a ver. El eje 6 que se encuentra acá era de 2,40 metros. Pero acá no tenemos, que es de B a D. De B a D no hay. De A a B es 2,40 metros. Acá era 2,40 metros. Está bien, 2,95 metros, pero era del eje 4,4 entre B y D. 4,4 entre B y D. Vamos a corregir. 4,4 entre A y B es 1,60 metros. 4,4 entre A y B, corte 2, 4,4 entre A y B, corte 3 de acá. Corte 3,3. 1,60 m. Este de acá. A ver, acá en el corte 3,3 era el ancho de la puerta, que es 80 centímetros. 80 centímetros. Ahora en el eje 4,4 entre B y D, eje 4,4 entre B y D, que es 2,95 metros. Está ahora el eje 6,6 entre eje A y C. 6 entre A y C, que es 2,40 metros. 2,40 metros. Su corte, que es, ahora vamos a ver el corte que era. Lo anterior acá era corte 3,3, el que es de 2,95. Acá era entonces 0,40. Acá sí es 0,55. Ahora vamos al eje 6'. El eje 6 ya se encuentra acá, que es 2,40 metros. Ahora vamos al eje 6', el cual va a ser eje 6' entre esta partecita de acá, que va a ser de 40 centímetros de alto, entre C y C'. Vamos a considerar eje 6', y acá está. Entonces C y D, primero vamos a ir al corte 2. El corte 2 que se encuentra acá, vamos a hallar su distancia, 1,50 metros. 2,50.
su altura, que va a ser 0.55. Como es corte 2, ahora esta parte de acá, que va a ser 6', pero esta parte de acá tiene el sobrecimiento de 40 centímetros de alto, que es 85 centímetros. 85 centímetros por su altura es 40 centímetros. 40 centímetros. Pero acá sí tiene su ancho, que es de 25. Entonces vamos a ir a corregir acá en todos los que es de 40 centímetros. Punto 25. Punto 25. Punto 25. Acá también es punto 25. Punto 25. Todos los que son corte 3', es de ancho 25. Acá punto 25. Punto 25. Punto 25. Todos los que tienen corte 3', van a ser, que tienen de altura de sobrecimiento, va a ser 40 y por 25 de ancho. Vamos a pasar al eje 7'7". Al eje 7'7", como ya lo tenemos acá, la distancia, que son 3.87 de largo, son 3.87, tiene corte 2'2", que va a ser 0.55. Como ya lo tenemos acá, pasamos al eje 7', pero en el cual tenemos corte 2'2" y corte 3'. Corte 2'2" y acá va a ser corte 3'. Vamos a hallar primero el corte 2'2". Distancia, tenemos 1,40 m. 1,40 m de largo. Por su altura, que es 0.55. Y acá su ancho va a ser 0.25. Para el corte 3', ya sabemos. A ver, vamos a colocar 85 centímetros de largo. 85 de largo. Vamos a hallar su ancho del sobrecimiento. Corte 3', su ancho de sobrecimiento nos dice que es 25 centímetros. Entonces ahí están los 25 centímetros. Por su altura, que es 30 más 10, son 40 centímetros. Punto 40 centímetros. Ahora vamos a pasar al eje 8'8". Metros. Eje 8'8", entre A y C tenemos 3 metros. Tipo de corte 1, que es 0.55 de altura. Y eje 8'8", entre C y D tenemos 2,8 metros de largo. Tenemos 2,8 metros de largo. Su altura, vamos a ver qué tipo de corte es. Corte 4'4", su altura, que es 45 centímetros. En total nos da de concreto que vamos a requerir para todos los sobrecimientos. Vamos a requerir 6.59 metros cúbicos de concreto para los sobrecimientos. Acá tenemos cuánto es el material que entra por cada metro cúbico. Solamente hace falta calcular para así poder hacer nuestro requerimiento de materiales para poder vaciar nuestro concreto. Entonces vamos a requerir 6.59 metros cúbicos. Esto ya podemos redondearlo. 6.60 metros cúbicos de concreto que vamos a requerir.